Ya. Ya, listo. Profesor, buenas tardes. Compañeros, con todos, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del trabajo final de la intersección de la Avenida Canadá con la Avenida del Aire. A ver, ¿puedes bajarle la siguiente diapositiva? El croquis. En este croquis, profesor, vemos los planos de intersección. Verificamos los carriles. Como vemos, profesor, tenemos el croquis de la intersección de esto por secciones, donde encontramos carriles, bermas y sardineles. Vemos en la Avenida Canadá, profesor, tanto en el sentido norte, que se visualiza, estacionamiento para buses, taxis particulares, para subida y bajada de pasajeros de los buses. Lo mismo sucede, profesor, en el sentido de oeste, en la Avenida del Aire, tenemos con estacionamiento, buses, antes de cruzar el semáforo. Paradero de subida y bajada de pasajeros, en las intersecciones de la Avenida Canadá con la Avenida del Aire. En el siguiente croquis, Por el momento, en el siguiente croquis, profesor, vemos los giros permitidos. En este croquis, profesor, vemos los giros permitidos y los giros no permitidos. Profesor, vemos los giros permitidos o movimientos permitidos en cada una de las secciones que tiene la Avenida Canadá y la Avenida del Aire. Girón permitido, profesor, son giros a la derecha, giros a la izquierda y los giros de frente. Y los giros no permitidos no los consideramos o se consideran en giros en U. Por siguiente, profesor, en el siguiente croquis también le explico la pendiente de porcentaje de camiones. Nuestro trabajo, profesor, tiene una mínima o leve pendiente en la Avenida Canadá. Al tener esa mínima leve pendiente, lo tomamos como cero. Y por consiguiente, profesor, el porcentaje de camiones. En este, camiones, vehículos pesados por grupo de movimiento. Allí, profesor, vemos el croquis a los grupos de movimientos. En abreviatura GM, que lo voy a poner en GM1, GM2, GM3, y hasta los carriles que tenemos. El siguiente croquis, por favor. Y los mostramos por accesos, profesor. Los mostramos por accesos en esta tablita. Lo mostramos por acceso. El acceso norte tiene 4 carriles. Por lo tanto, profesor, el carril que tiene el carril que tiene diferente movimiento, podemos observarlo por el norte. Vamos a empezar por ese carril del norte. En la Avenida Canadá, en el carril número 1, profesor, como usted ve, en el GM1, con el croquis anterior, hay un movimiento. Puedes retroceder para explicarle los movimientos del... Ajá. En el acceso norte, profesor, en el carril del norte, en el carril número 1, tiene un porcentaje total de los vehículos que han pasado, un 5.88%. Sumado, profesor, de toda esta suma, profesor, viene a ser 5. Puedes bajar al otro para darle el porcentaje de los... Ahí está. En porcentajes, profesor, en el carril número 1 han pasado 5 camiones, del 100% de vehículos mixtos, que llegaron a ser una suma de 146 vehículos, ha pasado 5 camiones. Y buses, 7. Entonces, de esta manera, se ha tratado de acomodar lo que son en el carril, en el segundo carril, que va de frente. También han pasado 135, y los cuales de frente han sido 7 camiones y 8 buses. Y al mismo tiempo en el carril número 2, que es el que va, el carril principal, han pasado 143 autos o vehículos mixtos y camiones, 12 camiones. Del 100%, su porcentaje sería el 8.4%. En la misma manera, profesor, en el carril
En el acceso oeste, que es de la Avenida del Aire, que va hacia la avenida hacia el este, también vemos que han pasado 123 vehículos y un porcentaje de 3,1%. Entonces, de esa manera se ha ido calculando el porcentaje de camiones en esa pendiente, en esa bajada de Canadá. Los cuadros finales lo podremos ver más adelante en la explicación que dé mi compañero siguiente. A ver, le doy pase a mi otro compañero. Ajá, profesor. Voy a explicar ese también. Aquí en el porcentaje de vehículos pesados por grupo de movimiento, ya me detalla el porcentaje total de cada acceso. En el acceso norte me dice que de los vehículos que han pasado, en vehículos mixtos son 748 y el porcentaje de de estos 748 en camiones pesados han sido 5,88%. Esto ya es el total por cada acceso, profesor. Entonces, acá vemos el acceso norte, el acceso sur, el acceso oeste y el acceso oeste. Este es el detalle final, cómo hemos calculado el porcentaje de vehículos pesados en la avenida del Aire y Canadá, o en la avenida Canadá y la avenida del Aire. El siguiente paso le va a explicar un compañero mío que le doy paso. Ya, compañeros, alguien. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Profesor, para hacer el cálculo de la demanda ajustada, como venía explicando mi compañero, lo primero que hicimos fue calcular el factor de demanda en cada acceso, que son 0,94 en norte, en sur 0,90, en oeste 0,91 y en este 0,84. Luego, para hacer el cálculo del factor de vehículos pesados, se obtuvo las cantidades ajustadas de cada vehículo y según lo requerido en el trabajo, que es por grupo de movimiento, en norte se pudo obtener que tenemos un movimiento en sur 2, en este 2 y en oeste 1. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Y ahora, para calcular el flujo de saturación según el HCM 2010, esta información dada del INEI, el distrito de La Victoria tiene 192.724 habitantes. Entonces, si nos fijamos en el flujo de saturación, en la tabla en la tabla es menos de 2.500 habitantes. Entonces, el factor sería 1.750, que es el que hemos usado como dato de campo, que se puede observar con la flecha roja. A continuación, mi siguiente compañero va a continuar con la exposición. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Espinosa. Continuando con la exposición de mi compañero, vamos a conversar un poco de la tasa de flujo de saturación ajustada. Bueno, como mi compañero acaba de mencionar, en nuestro acceso tenemos el norte, sur, oeste y este. Tenemos los carriles que van hacia el sentido de carriles. Bueno, tenemos que calcular el FLT o el FRT, ¿no? Que es el giro de grupo. Bueno, el factor de giro a la derecha depende solamente si tenemos un carril o dos carriles del giro exclusivo. En nuestro caso, en esta intersección, solamente tenemos un giro exclusivo o un carril exclusivo que es el giro, ¿no? Es el izquierdo. Bueno, y por medio de la tabla se puede apreciar que el dato final LR nos sale 1,18 porque por medio de la tabla de un carril exclusivo compartido nos da por dato 1,18. Ahora, para el cálculo del FRPB, bueno, esto está relacionado mucho con el pase de peatones con bicicletas. Bueno, básicamente son el número de personas que cruzan por nuestra intersección. Para el cálculo necesitamos el valor del C.
Y bueno, pero como no tenemos el valor set, nosotros estamos adaptándonos al número de, o al tiempo de verde de nuestra intersección, ¿no? Porque no tenemos verde o una semaforización para peatones. Bueno, y para continuar con eso, considerando, bueno, tenemos que considerar el cálculo de C, donde el FRPB está conjunto con el FLPLO. Bueno, nosotros los consideramos como valor 1, ¿no? Es de acuerdo a lo aprendido en clase, se le asignó el valor 1, que es el predeterminado, ¿no? Posteriormente a esos cálculos se procede a calcular el GPET, que es el ciclo de semáforos para peatones. Como no tenemos, como le expliqué hace poco, no tenemos una semáforo para peatones, nos acoplamos al número existente, ¿no? Después procedemos al cálculo del BPDG, que es la demanda de peatones durante el tiempo de verde. Para posterior también hacer el cálculo del PBOD, que es la demanda de peatones en hora punta. Consiguiendo todo eso, podemos hallar recién el OCCPA, que es la ocupación la ocupación de los peatones en verde, ¿no? Que tenemos en nuestro cruce o en nuestra intersección. Haciendo todo, obteniendo todos esos datos, recién podemos calcular el S. Y bueno, y como podemos apreciar, tenemos datos de 0.92, 0.92, 1, 0.92, 0.92 y 1, ¿no? Bueno, a continuación le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Compañero, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Voy a hablar aquí del grado de saturación, que es un momento, quiero mi cámara. Ya, el F sub LT, que es el factor de ajuste por las vueltas a la izquierda en el grupo de carriles. Bueno, en este factor, más que nada se usa para considerar el efecto de mayor tiempo que se toma en el movimiento de giro, que es a la izquierda. Bueno, aquí tenemos acceso en el norte, sur, este y oeste. Tenemos dos tipos de carriles, que es compartido y exclusivo. Interpolando en el norte hemos obtenido 1.82, en el sur 2.03, en el este 1.7. El siguiente es el factor sub LPB, que es el factor de ajuste de peatones para los movimientos de vuelta a la izquierda. Para obtener este factor tenemos que obtener varios datos. Que, por ejemplo, es el ciclo de semáforo, que es el B sub PBDP, que es la demanda de peatones durante el tiempo verde, el B sub PED, que es la demanda de peatones en la hora de pico, el tiempo verde para el paso de peatones, el OCC, que es la ocupación de peatones en verde. Bueno, y para nosotros este tiene el fin para obtener es el tiempo de zona desocupada, que es el A sub PBT. Le hago pase a mi compañero. Gracias. El que sigue, por favor. Hola, buenas tardes, profesor. Me toca hablar sobre el nivel de servicio. Procediendo con la exposición, un nivel de servicio nos sirve para medir de manera cualitativa el flujo vehicular y también se da paso a la percepción por los conductores. En otras palabras, no mide la cantidad, sino la calidad de la vía. Los factores que afectan al nivel de servicio son los siguientes. Factores internos. La variación de la velocidad, el volumen vehicular y la composición del tránsito. La composición del tránsito y el porcentaje de movimientos. Los factores externos influyen el ancho de carriles, la distancia lateral y la anchura de acotamiento de las pendientes. Están establecidos ya los niveles de servicios que van desde la letra A hasta la F, siendo la A un servicio óptimo y la F un servicio pésimo.
En nuestro caso, tenemos en nuestros niveles de servicio, por acceso de nivel, por el primer acceso, norte, nivel C, al sur, nivel B, al oeste, nivel C, y al este, al nivel C. Eso sería todo por mi parte, le paso a mi compañero. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver el diseño del semáforo para la intersección de la Avenida Canadá con Avenida del Aire. Bueno, aquí tenemos el número de fases, se ha dado en dos fases, en los accesos norte, sur, oeste y este, ¿no? También tenemos el grupo de movimientos, en el norte 1, en el sur es 2 y 3, oeste 4 y el este 5 y 6. El T se ha considerado 1 porque es el tiempo en reconocer la señal ¿no? La señal del cambio de luz, ¿no? La aceleración se considera como 3,05 metros por segundo al cuadrado. La velocidad, esos son datos del campo que se tiene. Aquí está el cuadro de los datos sacados de campo. En cuanto al acceso norte-sur y viceversa, la velocidad aproximada es de 45 kilómetros por hora y la de oeste a este es de 55 kilómetros por hora. Aquí para calcular el ámbar se calcula como el tiempo en espera, ¿no? Al cambio de luz, más la velocidad de aproximación entre 2 veces la aceleración. Ahora, para poder calcular la velocidad tiene que estar dado en metros por segundo. Entonces, la velocidad de 45 kilómetros por hora lo hemos transformado, que viene a ser 12,5 metros por segundo. Y lo mismo sucede para el otro acceso oeste a este, de 55 kilómetros por hora, también ha sido pasado a metros por segundo, ¿no? Que viene a ser 15,28 metros por segundo. En cuanto al ancho de la intersección, también ya ha sido calculada en función al ancho de cada carril, ¿no? El número de carriles, ¿no? También tenemos aquí la longitud promedio del vehículo en los accesos norte-sur, que es de 6,15 metros, y en el acceso oeste a este es la longitud promedio del vehículo es de 6,45 metros. Ahora, para calcular el TR, que viene a ser el todo rojo, necesitamos tener en cuenta el ancho de la intersección, la longitud promedio de los vehículos y la velocidad, como lo mencioné en un momento, debe estar en metros por segundo. Ahora, para calcular el TPC, que viene a ser el tiempo perdido por ciclo, ¿no? O total del semáforo, ¿no? Del ciclo del semáforo. Y esto va a depender de cuántas partes o fases se ha considerado, ¿no? Bueno, en este caso tenemos dos fases, ¿no? La primera que es de norte a sur y la segunda que es de oeste a este. Entonces, aquí hemos calculado el tiempo perdido por cada ciclo, ¿no? Muy bien, doy pase a mi compañero para que continúe con la segunda parte del diseño de semáforo. Sí, buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición del trabajo, el que le habla José Silvera, procederemos nosotros a calcular la razón de flujo crítico para las fases. Esta razón lo vamos a calcular en función a las cargas de giro de movimiento y al número de movimientos, tanto para la fase 1 como para la fase 2. ¿Sí? Para cada, como es en este caso, tenemos la carga de giro para el 984 para la zona norte, para la zona sur, 530 en dos fases, ¿no? Dos giros, perdón, 530 y 155 y así respectivamente. Posteriormente de esto, nosotros vamos a proceder a hacer el cálculo de la razón de flujo
crítico por fases. Para cada fase, en sus 3 estados o direcciones, tanto norte, sur, oeste y este, ¿no? Vamos a tener una razón total de 0.591. Continuamos para poder nosotros, eso nos va a servir para nosotros hallar el ciclo óptimo, que vendría a ser el 59.85. Pero ya bajo las explicaciones y la teoría de este flujo, tenemos nosotros que redondear al múltiplo de un múltiplo de 5, al más cercano al ciclo óptimo que nosotros hemos obtenido, obteniendo así de esta forma el 60, ¿no? El redondeo múltiplo de 60 del ciclo óptimo, ¿no? Posteriormente nosotros este dato nos va a permitir hallar o calcular el tiempo para el semáforo en verde, ¿no? Que en este caso vendría a ser 47 segundos, tanto para la fase 1 como para la fase 2. De estos 47 segundos nosotros vamos a prorratear tanto para la fase 1 que 27 segundos y para la fase 2 20 segundos, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Seguidamente nosotros presentamos acá un cuadro de resumen de los colores de cambios de semáforo, ¿no? Tanto para los colores verde, ámbar, rojo en un ciclo de 60 segundos. Para nuestra zona de la fase 1 vamos a tener 27 segundos en cambio para el semáforo verde en la fase 1 y para la fase 2, 20 segundos. Y los tiempos de cambio para el semáforo de color ámbar, 3 segundos para la fase 1 y 4 segundos para la fase 2. Seguidamente haremos el cálculo, los tiempos para la fase del semáforo en color rojo, que vendría a ser, ¿no? El ciclo que estamos tomando, 60 segundos menos la suma de los tiempos del color verde más ámbar, ¿no? Que vendría a ser 30 segundos. Lo mismo ocurriría con la fase 2, obteniendo así 36 segundos para la fase 2 de color rojo. Luego pasaría yo a mi compañero para que continúe con la exposición. Sí, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vladimir. Las conclusiones y recomendaciones serían, bueno, para hallar los cálculos, logramos determinar los volúmenes vehiculares, ¿no? En los horarios de 7 a.m. a 10 p.m. No, de 7 a.m. a 10 a.m., disculpe, y de 6 p.m. a 9 p.m. Pudimos determinar la hora pico del cruce de las 8 a.m. hasta las 9 a.m. Asimismo, determinamos que el volumen de horario de máxima demanda es de 2.155 vehículos mixtos y el factor horario de máxima demanda es de 0.92. También es necesario establecer una reorganización del transporte ya existente, unificar sus rutas y poner en ejecución una estrategia, como las mencionadas anteriormente, para que el parque vehicular sea más fluido y poder minimizar horas extensas de congestionamiento. Los conductores en los cruces siempre respetan los giros no permitidos, ¿no? Esto ayuda a que haya un poco menos congestionamiento. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, buenas tardes. Profesor, buenas tardes y gracias.